Así hablaba Quetzalcóatl, Cáyatl Acotl. Segunda parte. En Dios. Señalando hacia el cielo así decía: cuando aprendan a ver su cielo interior, este que ven fuera les parecerá oscuro y dormido, y les parecerán mortecinas las estrellas y los soles serán como pequeñas luces. Porque la luz del espíritu es la vida, y nunca se podrá ver con los ojos de la materia, ni sentir con el corazón de la materia, ni hablar con la voz de la materia. Solo mirando con el ojo del espíritu se puede ver cara a cara al espíritu, y solo sintiendo con el corazón del espíritu se pueden llenar uno del espíritu, y solo cuando habla uno a la voz del espíritu se puede hablar al espíritu en cada uno. ¿Cómo podría hablar la raíz de la rama? ¿Y cómo podría hablar la tierra del aire o el fuego del agua? Y sin embargo se complementan y al unirse dan la vida. Miren cómo las raíces en su silencio alimentan a los tallos y a las hojas que nacen en la luz. Miren cómo el agua en silencio las alimenta, y también el fuego y la tierra. ¿Y acaso piden algo? ¿Acaso al darse no están recibiendo y al desprenderse no se están ya llenando? Pregúntense, investiguen qué es aquello que los eleva y qué es aquello a lo que ustedes elevan, y cuando lo hayan descubierto, cumplan con su labor, porque al igual que una fruta culmina en la boca del hombre, llegando a formar parte de él, del mismo modo culmina el hombre en Dios, integrándose en él. ¿Cómo se enseña la sabiduría? Alguien le preguntó: ¿cuál es el gran secreto? Y él contestaba: nada hay secreto. No son los niveles del hombre los que hacen que sea secreto para él todo aquello que no ve a su nivel. La diferencia entre un sabio y un ignorante es que el sabio ve su sabiduría por todas partes, mismas donde el ignorante solo ve su ignorancia. Y de nuevo le preguntaba: ¿y cómo se enseña la sabiduría? Entonces él, mirando una flor, le dijo: si le preguntas a una flor, nunca te podrá explicar cómo ha nacido. Obsérvala y te abrirá sus secretos. Pero, ¿viene de alguna parte la sabiduría? Y él le contestó: ¿el viento viene de alguna parte? El agua viene de alguna parte. Si te pones a buscar de dónde vienen, te encontrarás con el ciclo o el círculo. Si no buscas, estará. Entonces, ¿qué nos recomiendas para que llegamos a ser en nosotros sabiduría? Date cuenta que todo aquello que es fuera de ti eres tú mismo, en otro nivel y adaptado a otras circunstancias. Esta es la noche de un nuevo día. La neblina del tiempo se extiende sobre la faz de la tierra, y en los ojos de la humanidad se apaga la llama, porque la hermana tristeza se ha sentado en medio de sus pupilas. El hombre se levanta todos los días, pero ya ha olvidado el canto de la calandria, y como un niño camina de la mano de la incertidumbre y de la incredulidad, buscando los reflejos de su rostro perdido. Y su cara guarda los sufrimientos como la hormiga guardan el grano, y su pecho oculta los sentimientos porque el temor cubre las calles de su existencia. Su frente está llena de pensamientos contrarios, que como espinas se clavan en sus días y sus noches, y no dejan que desperece las alas del conocimiento, ni se siente en la mesa de los ángeles. No puede sentarse en la mística soledad de los cipres, ni puede acompañar el alegre vuelo vertical de los ocotes, ni retorcerse de placer con las enredaderas. No puede ni tan siquiera acompañar a los niños, ni hablarle al sol, ni contarle sus inquietudes a la luna. Ha aprendido de la serpiente la humedad de la tierra y se ha pegado a ella como una piedra, pero ha cerrado los ojos a las enseñanzas de los pájaros. Algunos han venido antes que yo y han dicho: sus deseos de volar han sido escuchados por los ancianos de la vida. Estas son las normas para que remonten el vuelo. Mas los hombres no quieren saber que el vuelo nace moviendo las alas y que su impulso es el ansia de ir a otra parte. ¿Qué pajarillo, cuando enseña a otro a volar, lo hace dentro del nido? ¿Y qué sensontle se escucha a sí mismo en su canto y se mira en el espejo del eco y se dice: qué hermosa alabanza sale de mi garganta? Mis ojos se cubren de lágrimas cuando miro la casa que ha creado el egoísmo sobre el hogar en que nos ha sembrado el cielo. Pero mi corazón se llena de alegría y canta porque es esta, la noche de un nuevo día. Y al igual que la espera se sienta a descansar al borde de una fuente para tomar fuerzas, la luz se ha sentado al borde del mundo, para después levantarse sobre las montañas y los valles que hay en el corazón de la humanidad. Entonces, por siempre, reinará sobre la tierra. Esperando nuevos retoños. La ciudad de Tula se esconde bajo el sueño de la noche. A lo lejos se oyen las notas cortadas de un canto,
de una plegaria que parece expandirse por el viento y el eco de los montes. Quetzalcóatl, dirigiéndose a los suyos en la quietud del hogar, así les decía: llegarán días en que este descanso de la noche sea alterado, en que sean rotos estos cielos y hasta la misma luna sienta vergüenza y se oculte. Llegarán días en que no se pueda salir a disfrutar del aire fresco de la noche, ni tan siquiera para contemplar la esperanza de las estrellas. Todo será cubierto por un manto de inestabilidad, y hasta la misma tierra se negará a dar más frutos, y los mismos cielos a regalar su agua. Incluso las golondrinas no querrán ya ser más sus nidos junto a los hombres. Entonces se preguntarán unos a otros y echarán la culpa. Se matarán unos a otros como si el mal no estuviera en ellos mismos. Muchos llorarán, pero ya será tarde. Habrá muerto la aurora y la vida se quedará quieta en el tiempo, esperando nuevos retoños que se creían en la quietud y la paz, y no en el comercio, la rapiña y la muerte. Y muchos murmurarán, aterrados: ¿qué hemos hecho? Y esto los despertará. Pero habrá otros que, viendo cómo todo se derrumba día a día, levantarán altares, esperando que los dioses les ayuden a salvar todo aquello que ellos mismos perdieron por su egoísmo. Una misma tierra y un mismo cielo. Un día, de entre los días, fue Quetzalcóatl a la ciudad de Xochicalco, y muchos salían de sus casas para verlo y oírlo, y las calles se llenaban de flores, porque eran muchos los hermanos que allí tenían y que le amaban. Y él se decía: ¿cómo es posible que me amen si no comprenden mi voz? Habrá quizás ya llegado el día en que los árboles sepan que dan frutos y el río sepa que calma la sed. ¿Habrá llegado ya el día en que mi palabra tomará en sus corazones el plumaje del sentimiento? ¿Por qué? ¿Qué soy yo si mi voz no viene en sus conciencias? ¿Para qué sirve la lluvia si no puede resbalar hasta el suelo buscando las semillas? Y vino un niño con una corona de flores y hojas olorosas y le dio un beso en la frente, pues venía en representación de todo el pueblo. Y Quetzalcóatl no pudo evitar que se moviera su corazón y lloraran sus ojos, y les decía: mi espíritu vuela con su alegría, y ningún águila podría hoy llegar más alto. Les traigo la paz desde la otra parte, porque ¿qué importa que nos separen las montañas y los valles, los ríos o las estaciones? Un pájaro que hoy duerme aquí, mañana hace su nido allá, y el viento que hoy mece sus milpas, mañana fecunda nuestros campos. No ponga barda donde la naturaleza tan solo pone amor, y nunca tomen aquello que origine separación entre ustedes. Un mismo cielo les habla y una misma tierra los cobija. Inventaste el tiempo. Y estando todavía en Xochicalco, uno muy anciano se le acercó. Su rostro era de muchos años y sus arrugas formaban profundos surcos, y con voz temblorosa le dijo: mucho he meditado para encontrar el sentido del tiempo y ya casi me lleva de esta vida, y aún no sé cuál es. Háblanos tú del tiempo. Y él se sentó frente a todos, y así les decía: cuando tú, hermano mío, te miras en la superficie del agua y crees que eres lo que ves, estás inventando al tiempo. Si supieras que no eres ese traje de carne que viste, ¿qué te importaría el tiempo? Para el espíritu no hay tiempo. Sin embargo, cuando el espíritu da vida a un cuerpo, cree que es ese cuerpo, y entonces padece las penurias de la materia y del tiempo. ¿Cuántos hay que cuando muere su cuerpo creen que han muerto? ¿Y cuántos hay que cuando ven morir un cuerpo creen que el que lo habitó murió con él? Pena me da de ellos, que tan solo ven con los ojos y no comprenden que los ojos del cuerpo solo pueden ver cuerpos, y así la muerte de las cosas y no la vida. Porque, ¿cómo se le podría pedir a una raíz que bajo tierra viera la luz del sol? Sería muy difícil hacerle comprender que está alimentando a un tallo, a unas hojas y a unas flores que son ellas mismas en la superficie de la luz. La angustia. Le preguntaron: ¿qué nos dices de la angustia? Y él se sentó junto a ellos y así les decía: mi corazón se entristece y mi frente se cubre con un paño de sudor cuando siento que la angustia visita sus casas, porque casi siempre la llama el hermano miedo. ¿Y a qué tienen miedo? ¿Acaso temen perder sus vestidos? ¿O perder los vestidos de sus vestidos? ¿O perder las sandalias que cubren sus pies o las palapas que cubren sus cabezas? Si la vida los trajo sin nada, ¿qué temen perder? ¿Por qué no se dan hasta desnudarse para no deberle nada a la vida? Y entonces hasta darán el miedo y la angustia, y así quedarán sin ellos. Ella hace que los días pasen muy despacio y desgarren los velos que cubren la serena morada de su silencio interior. ¿Qué camino se vuelve sobre sí mismo?
¿Qué árbol después de dar los primeros pasos hacia el sol le vuelve la espalda? Esfuércense en tomar conciencia de lo que realmente son, y al igual que el sol de la mañana evapora en los campos las gotas del rocío, esa conciencia disipará para siempre la angustia de sus corazones. Las pobres hormigas. Alguien vio un hormiguero y se compadecía de las hormigas que, afanosamente, iban buscando el alimento para llenar sus graneros y así poder protegerse de la fría mano del invierno. Entonces tomó algunos granos en sus manos y dijo: «Vamos a ponerles estos granos a la puerta del hormiguero y de esta manera lo llenarán antes». Y viendo Quetzalcóatl lo que estaba haciendo, le dijo: «¿Por qué tú deseas la comodidad? No acostumbras a las pobres hormigas esa comodidad. Puedes hacerle más daño que beneficio en su proceso de evolución. Deja que ellas valoren lo que guardan por el esfuerzo que realizan para guardarlo. No olvides que es solo el sufrimiento el que eleva, y si quieres ayudar, dedícate solo a dar fuerzas para que ese esfuerzo y ese sufrimiento puedan ser llevados con más alegría. Vean las flores de los campos y los árboles y los caminos. Ellos hacen lo que tienen que hacer y no conocen la angustia. Miren cómo se visten de colores sin vestirse de suntuosidad y son grandes en su sencillez». La hermana enfermedad. Y llegó a un lugar donde había muchos enfermos, y la fiebre se acostaba entre ellos, y comía de sus manos, y el dolor era su cobijo colectivo. Y él fue y se sentó en medio de todos ellos, y tomando paños fríos, los ponía sobre sus frentes, y tomando su aliento, lo ponía sobre sus almas, y así les decía con consuelo: «Benditos sean, hermanos, porque la hermana enfermedad ha decidido venir hasta ustedes a purificarlos, y sin decirles nada, ha entrado en sus cuerpos y se ha enseñoreado de ellos. ¿Acaso no considera el maíz como una enfermedad a la mano que lo zarandea, lo arranca de la milpa, lo desprende de la mazorca y lo golpea en el metate hasta reducirlo a polvo? ¿Qué diría si tuviese boca para hablar? Mas ustedes que ven su transformación dicen: el maíz vale por las tortillas que hacemos con él y se eleva al hacerse nuestro alimento. No sean ignorantes, ni piensen que es castigo de los dioses todo cuanto les sucede, porque en verdad les digo que nada ocurre bajo el cielo que no sea para el bien del hombre y su evolución. Pero también les digo que no siempre ocurre aquello que deseamos, sino lo que es más conveniente en nuestro ascender, que no viene a nosotros lo que planeamos con nuestro egoísmo y nuestras limitaciones, sino aquello que con el tiempo nos hará ser conscientes y mensajeros de la luz». Donde vive el eco. Aquella tarde retumbó la potente voz de Quetzalcóatl en todo el valle, y llegó hasta la montaña donde vive el eco, y cuando éste respondió, así les decía a las multitudes que le escuchaban: «Pueblo de Tula, ¿de qué me sirven mis palabras si hacen eco en sus corazones sin dejar huellas? ¿De qué sirven mis gritos si no encuentran en ustedes un lugar donde cobijarse y vestirse con sus actos? ¿De qué me sirven mis actos si voltean sus ojos porque los hieren? En verdad les digo que es más fácil mover esta montaña que mover un corazón que no desea moverse. En verdad les digo que todo el viento del mundo no conseguirá mover una sola hoja del árbol de la apatía. ¿Cuándo comprenderán, hijos de Tula, que el camino se hace caminando? ¿Cuándo comprenderán que los pies que sangran son los únicos que pueden dar testimonios del sendero? ¿Acaso si quieren saber sobre el sufrimiento de una flor, irían a preguntarle a una flor de palacio que hasta el calor lo tiene racionado? ¿Qué árbol dará mejor fruto, sino aquel que, venciendo a la tierra, se expande por encima de ella y no se cobija detrás de los muros? No he venido para hacer ecos de mí. He venido a ser los creadores de ecos y sabios en ustedes mismos». Palabras vivas. Un día iba Quetzalcóatl paseando por el tianguis de Tula, donde hay manos que dan y manos que toman, pero muchas de ellas esclavizadas por las cadenas de la avaricia y del aprovecho egoísta en prejuicios de los demás. Y se le acercó uno de los muchos comerciantes que allí había, y poniéndose delante de él, le dijo: «¿Por qué alteras nuestras cabezas? Déjanos en la paz de nuestra ignorancia y en el agujero de nuestra ceguera. ¿Qué traes a nuestras bocas llenas de hambre y a nuestras manos llenas de llagas?». Y después empezó a injuriarle. Y Quetzalcóatl, sereno como una tarde del mes de Tozostontli, le dijo: «Hermano, si en algo es verdad lo que me dices, pido al cielo que me perdone, mas aún pido todavía más al cielo que te perdone a ti, si eres tú el equivocado. Has de saber que nadie te obliga a oír mi voz, y así como yo no obligo a nadie a que me siga, tampoco tú debes de impedir que lo hagan los que deseen en sus corazones.
Mas no trates de cerrar tus ojos cerrando también los de aquellos que te rodean. Y no olvides que no todo lo bueno se hace de comer, porque también has de alimentar a otras partes de ti mismo que no son tu cuerpo físico. Y tampoco olvides que, no porque ahora te detengas en el sendero de la vida y te contentes con la ignorancia, algún día no te exigirás a ti mismo avanzar. Ese día vendrán a tu memoria mis palabras de hoy, y entonces ya las verás vivas, pero no por ellas mismas, sino porque ya entonces habrá vida en ti. La amistad. Un joven vino hasta él y en sus manos traía un pajarillo y así le dijo: Maestro, vengo a darte a mi amigo. Y él le respondió: ¿Cómo tú puedes dar a tu amigo? Aunque me dieras ese pajarillo, no me darías a tu amigo, porque la amistad no se puede dar, aunque des su objeto. La amistad no es algo que nace cuando queremos o que ahogamos cuando lo deseamos. La amistad es el lazo del amor y la atadura de la comprensión, y viene por sí misma y en silencio. ¿Cuántos hay que se llaman amigos y cuando el destino les da la espalda, ellos también se dan la espalda? ¿Cuántos hay que se llaman amigos y a los más se ocultan unos a otros sus faltas y se hacen unos a otros daño ocultándose sus vicios? ¿Cuántos hay que dicen ser amigos entre sí, mas cuando viene la lluvia de la penalidad y tan solo hay un jacal, luchan unos contra otros por conseguirlo? ¿Y cuántos de aquellos que llamamos enemigos a veces son nuestros verdaderos amigos? ¿Cuántos de aquellos que siempre tuvimos por nada, en un momento lo pueden dar todo sin pedir nada, tan siquiera que se les llame amigos?